Buenos días, chicas. Vamos a hablar sobre enfermedades y patologías asociadas a los lípidos. Bueno, también vamos a hacer un pequeño repaso de qué son los lípidos, como para tenerlo ya de base. Igual, la clase de lípidos, April ha hecho una clase muy chévere, es que vayan a verla. Debe estar colgada ahora, porque tengo entendido, así que vayan a verla porque ahí se va a hablar mucho más a detalle de todo esto. Entonces, pensemos. Bueno, vamos a hablar un poco de lípidos, después de dislipidemias, después síndrome metabólico, lipidosis, hepatopatías lipídicas y por ahí cómo influyen en las afecciones cardiovasculares. Ok, los lípidos. Los lípidos. Bueno, estos van a ser, como dicen, químicamente diversos y van a tener una característica muy importante que va a ser su insolubilidad al agua o su hidrofobia o esta forma oleosa que va a tener o aceitosa también le llaman. ¿Para qué nos van a servir los lípidos? Va a ser tanto de almacenaje como estructural principalmente y también va a estar la parte de señalización, métodos, entre otros. En cuanto al almacenaje, vamos a tener ácidos grasos y gliceroles glicéridos. Y estos se pueden dividir en saturados o insaturados. Ahorita les voy a explicar de qué trata esto. Después vamos a tener estructurales, como los fosfolípidos, los lipolipidos y los esteroles, que van a formar membranas. Y por último, la señalización, los cofactores o los pigmentos, donde se encuentran, por ejemplo, las vitaminas, los eicosanoides, que son una hormona, y, por ejemplo, los fosfatidinostoles y algunos derivados de la esfingosina. Ok, ¿qué importante tienen los lípidos? Bueno, su fórmula base sí, es su fórmula básica, siempre va a estar ahí. Y son hidrófonos. ¿Qué más? Mm, a ver, van a escuchar mucho que a los lípidos, algunos usan como sinónimo triglicérido. Sin embargo, esto no es tan cierto, pero sí podríamos decir que los triglicéridos son lípidos. ¿Y cómo está formando un triglicérido? Va a estar formado por una molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. Ok, entonces cabe resaltar que aquí el ácido graso es como la base de todos los lípidos. Un ácido graso siempre va a estar en un lípido. Entonces, esto se ve más o menos así. Un glicerol. Sí, 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 sí. Y aquí van. Entonces, si se dan cuenta, efectivamente, la base de cualquier lípido va a ser hidrógeno, oxígeno y carbono. Y bueno, un ácido graso es muchísimo más largo, pero van a ver muchas veces que va a estar representado, digamos así. Y vaya, acá, acá buscar esto va a generar dos enlaces. Y muchos no te van a poner así, pero ya es por ahorrar tiempo. Bueno, en realidad, un triglicérido, si ves su estructura, es súper grande. Entonces, ¿qué más podemos decir? Ya, como les había comentado, los lípidos se pueden clasificar. Entonces, además de lo que ya les había comentado, también se pueden clasificar en simples,
o en complejos. Dentro de los simples vamos a tener grasas saturadas e insaturadas. Las insaturadas generalmente van a ser aceites. ¿Y cómo están formados los ácidos grasos saturados? ¿Y por qué se les dice saturados? La estructura de un ácido graso saturado puede ser así. Y bueno, el hidrógeno se va a repetir en todos. Acá, acá. Ese va a ser un ácido graso saturado. Eh, ¿De qué están formados los ácidos grasos saturados? Van a estar formados por enlaces sencillos, enlaces simples, por eso son simples. Eh, Generalmente van a ser grasas sólidas, y estas de dónde las vamos a poder adquirir, de origen animal. Por ejemplo, en la mantequilla, en el queso, incluso en los animales que tienen grasas, ahí también los podemos adquirir. ¿Qué más? En cuanto a los insaturados, van a ver que su estructura es un poco distinta. Insaturados. A ver, va a tener su OH, tener su enlace acá. Hasta aquí todo va a ser igual. Aquí va a tener eh, eh, y aquí es donde va a cambiar porque va a tener un doble enlace. Sí, y ahí va a seguir. Y es básicamente lo que lo hace insaturado en cuestión de estructura. ¿Dónde vamos a encontrar estas grasas insaturadas? Bueno, van a ser generalmente de origen vegetal, van a ser grasas líquidas como el aceite, y van a tener este enlace doble y curvaturas. Este enlace doble genera esta curvatura. ¿Qué más? Vamos a hablar de algo muy importante que son los fosfolípidos, son los lípidos de membrana. Eh, Como ya les había comentado, si no me equivoco, April o Cesara también les comentó, los lípidos de membrana, como bien lo dice, son lípidos. Y los fosfolípidos van a tener algo muy, muy, muy interesante, que son estos de acá. Este es un fosfolípido. Es un fosfolípido, pero es un fosfolípido, digamos. ¿Qué es lo que tiene este fosfolípido? Porque seguro sí les van a preguntar en algún momento. Va a ser su cabeza hidrofílica, que es la cabecita que está acá, y su colita, que va a ser hidrofóbica. ¿Qué más va a tener? Esta colita de acá va a estar formada por ácidos grasos, y la cabecita, que es hidrofílica, va a estar formada por glicerol. ¿Y por qué? Por un grupo fosfato, porque son fosfolípidos. Es muy importante que tengan muy en cuenta estos fosfolípidos porque sí es una parte muy importante porque son los que van a formar nuestra membrana celular. Además de la membrana celular, no sé si habrán visto, pero es, digamos, así, así. Y a veces como que salen unas cadenitas. Esas van a ser llamadas colesteroles. Y eso les voy a hablar más en la parte sencilla de enfermedades. Ok, ¿qué más? Ok, dentro de los lípidos, estábamos hablando que había simples y también había complejos. Dentro de los complejos,
Dentro de los complejos vamos a tener a los esteroides, por ejemplo. Dentro de los esteroides vamos a tener al colesterol. Ok, dentro de los complejos vamos a tener el colesterol. Es un ejemplo muy importante porque van a ver que se relaciona mucho con las enfermedades. Dentro de estos esteroides vamos a tener el colesterol. Y cabe resaltar que el colesterol se encuentra en todas nuestras células. Justamente por esto que les dije de la membrana celular, van a tener su colesterol siempre presente. Además que vamos a tener, aparte del colesterol, vamos a tener hormonas sexuales. Como cuál, por ejemplo, la testosterona. Vamos a tener la progesterona. Vamos a tener a la aldosterona. Esta es masculina. Esta es femenina. Y la aldosterona nos ayuda a regular, básicamente. Creo que eso es lo básico en cuanto a lípidos. Entonces, tenemos que entender, para poder entender qué está mal, tenemos que saber qué es lo correcto. Entonces, en cuanto a la digestión de lípidos no va a empezar en la boca, como los carbohidratos, sino que va a empezar en el estómago. ¿Pero por qué? Va a empezar con la lipasa. Tenemos dos tipos de lipasa. Tenemos la lipasa lingual y tenemos la lipasa gástrica. Entonces, nosotros vamos a tener, no sé, te comes un pancito con mantequilla, no sé, o queso, no sé. Entonces, eso va a entrar a tu boca. Ahí vas a empezar a segregar lipasa lingual, pero no se va a degradar aquí, sino que va a pasar, usar, y recién en el estómago es cuando se va a empezar a emulsificar, porque cabe resaltar que las grasas, los lípidos no se degradan, sino que se emulsifican. ¿Por qué? Por la bilis, que es la que va a estar, es la que nos va a dar nuestro proceso de emulsificación. Y eso ya lo van a ver más adelante también en digestivo, pero ahí se los voy a dejar. ¿Qué más? La lipasa gástrica también va a intervenir, pero la que va a comenzar es la lingual. Pero recién como que se activa llegando acá. Y allá, esta se va a activar con que va a tener unas condiciones muy importantes para que se active, que va a ser el pH ácido que está en nuestro estómago. ¿Qué más? Ya, también van a intervenir enzimas pancreáticas y principalmente esto va a pasar en el duodeno. Más. Mm, ya, algo, yo creo que es importante que sepan es que la lipasa gástrica, lo único que va a degradar, por así decirlo, va a ser los de cadena media y de cadena corta. Media, cadena corta. ¿Ok? Los de cadena larga. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, ahora sí, vamos a comenzar con la parte de enfermedades en sí. Que en realidad no hay muchas enfermedades que necesiten saber de lípidos, pero algunas sí, por ejemplo, las van a tocar y luego las van a volver a tocar en genética. Entonces, tenemos dislipidemias según la escala de Predixon.
hay 5 dislipidemias, bueno, hay 5 secciones, y en la de tipo 2 se puede encontrar tipo 2A y tipo 2B. Pero algunas más importantes son, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, que esta la van a ver específicamente en genética, que es la mutación del gen LDLR, y lo que va a hacer es impedir el reciclaje de nuestros receptores LDL, y esto va a ser una fibrosis. Algo que tienen que tener muy claro es que cuando se trata de enfermedades genéticas como esta, que es una mutación, y por ejemplo es una dislipidemia o una lipidosis o una lipidosis, que van a ver que hay un montón de enfermedades dentro de esas. Es que se va a causar por una desregulación. Entonces, si ustedes, digamos, tienen más sustrato y no puede llegar a convertirse en su producto, se va a acumular y va a haber una deficiencia de este producto. Entonces, eso es básicamente el mecanismo de por qué se producen estas enfermedades. Porque o vas a mejorar, si es que, por ejemplo, o sea, siempre hay como una vía alterna, una vía de recuperación, una vía de reparación, pero nunca va a ser tan eficaz como una línea normal. Entonces, si no tienes este producto, obviamente va a haber una deficiencia. Esto puede causar muchas anomalías, muchas patologías y muchos fenotipos. Lo mismo que cuando hay un exceso de algún sustrato. ¿Qué más? Tenemos la trigliceridemia elevada. Esta no es generalmente causada síndrome genético y se causa por dital de grasas y diabetes tipo 2 controlada. El algoritmo prótico es algo muy subjetivo. Ahí te incluye también. Entonces, en cuanto a las dislipidemias, vamos a tener también esta, que es muy interesante, que es el aumento de glucones, hipercolesterolemia, ya sea combinada o no combinada. Mm, creo que esas son las más importantes. Síndrome metabólico. Este no estaba muy segura si ponérselos o no, pero dije, bueno, el síndrome metabólico no es en sí como una enfermedad, sino que es un conjunto de síntomas que se presentan así regularmente. Entonces, para saber si tienes o no un síndrome metabólico, esto puede englobar muchas enfermedades, va a haber algunas cosas que son indicadores, como la intolerancia a la glucosa y, por ejemplo, la dislipidemia aterogénica, los estados metabólicos preocupados, que estamos hablando de eso, hipertensión y obesidad central. Ya sabemos que la obesidad está su mecanismo, que se tiene mucha reserva de lípidos. Ok, lipidosis. A mí me encanta esta parte porque esto es, sí lo hemos llevado en genética y no sé qué les va a gustar mucho. Entonces, vamos a tener las esfingolipidosis, que son una categoría de enfermedades. Dentro de esta categoría de enfermedades, no solamente están estas, hay muchísimas, pero estas sí son más resaltantes, incluyendo esta de acá. Entonces, vamos a tener una enfermedad de Tay Sachs. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una deficiencia de exosaminidasa, como ya les expliqué, o va a haber una deficiencia o va a haber una acumulación de un sustrato de un producto, y esto es lo que va a causar la enfermedad en sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Deficiencia de exosaminidasa, que es esta de acá, y acumulación de gangliosidos GM2, este de acá. Entonces, vamos a poner una deficiencia y aquí vamos a poner o acumulación. ¿Qué es lo que nos va a causar esto? Un retardo psicomotor progresivo, ceguera, convulsiones. ¿Por qué? Porque se está acumulando este sustrato. No se va a poder convertir GM2 a GM3. Entonces, si no se convierte, se acumula. Y si no tenemos este GM3, va a causar otros síntomas. Además, tenemos la enfermedad de Gaucher. Esta va a ser la deficiencia de una enzima, que es la glucosidasa,
Eh, ¿Y qué es lo que va a causar? La acumulación de glucocerebrósidos en los macrófagos. No sé si se ¿vale? Creo que no. Pero bueno, generalmente su síntoma más común o más predominante es la hepatomegalia y la anemia. ¿Qué más? Ok, la enfermedad de Miller. En esta pueden encontrar tipo A, tipo B y hasta tipo C, y dependiendo de esto es un mecanismo de acción bioquímico. Eh, yo creo que esto sí es muy importante en cuanto a enfermedades, porque cuando estén terminando el ciclo les van a pedir su producto, y su producto lo tienen que eh, ver desde un punto de vista bioquímico, no solamente, ok, tiene hepatoesplenomegalia, pero tienen que saber por qué. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de Niemann-Pick se va a causar por una deficiencia de esfingomelinasa. Y aquí justamente está eh, el mecanismo por el cual pasa esto. En la enfermedad de Niemann-Pick no va a haber una degradación de esfingomielina y no se van a producir ni ceramidas ni fosfoclorina. Además, hay algunas enfermedades que esto van a ver bien en genética, pero es bueno que lo sepan para bioquímica porque es mejor que lo sepan. Así van a tener más espacio para entenderlo bien. Generalmente se va a dar por un tipo de herencia autosómico recesivo, si no me equivoco. ¿Y qué quiere decir esto? Ambos padres tienen que tener una mutación genética para que se pueda dar que en sus hijos existan, ya sea la enfermedad o sean portadores. Si fuera autosómico dominante, porque autosómico se refiere a que no es ni en el gen X, ni en el cromosoma X, ni en el cromosoma Y. Entonces, si fuera autosómico dominante, entonces bastaría con que uno tenga la mutación para que sus hijos puedan salir con la mutación. ¿Qué más? Ok. Hepatopatías lipídicas. Dentro de esto, no hay mucho en sí, pero una de las principales es el hígado graso no alcohólico. Este va a tener una evolución. Entonces, algunos consideran más periodos, otros menos periodos, pero básicamente es que vamos a tener grasa en el hígado con inflamación celular. Este hígado graso no alcohólico puede pasar o progresar hacia hepatitis no alcohólica. ¿Por qué se puede dar este hígado graso no alcohólico? Por obesidad, resistencia a la insulina o alguna dislipidemia. Adelante. Acá. Si no me equivoco, esta es la que puede resultar en hígado graso no alcohólico. Ok, y por último, la aterosclerosis, que es básicamente la acumulación de lipoproteínas ricas en colesterol, que va a ser de baja densidad en los pesos, y va a ser endotélico. Cuando se produce oxidación de LDL y reacción de macrófagos, luego forman células espumosas y la placa de ateroma. Esta de acá es una placa de ateroma. Y va a producir estenosis en los vasos y puede haber un riesgo de ruptura de la placa. Básicamente va a tapar el paso o puede haber un riesgo de ruptura de la placa. Ok, eso así a grandes rasgos. Estamos bien.
vamos a desarrollar una de estas enfermedades. No sé si tienen alguna preferencia por alguna de estas para poder desarrollarla más a fondo. He visto que alguien entró. Bueno, creo que Tay-Sachs es una enfermedad muy interesante, así que podríamos empezar por esa. Pero, ok. Les voy a explicar un poquito más, porque esto sí lo van a tener que hacer para su producto. No de esta enfermedad, pero puede ser de otra, pero más o menos tienen que desarrollarlo bien. Entonces, ya les había dicho que Tay-Sachs es neurodegenerativa. ¿Por qué va a estar causado? Por acumulación de gangliósidos M2. ¿Y por qué se va a causar esta acumulación del M2? Va a ser por un efecto enzimático, que va a ser la enzima beta-hexosaminidasa A, que si no me equivoco con su contracción es A. Esta, para que sepan, es una enzima lisosomal y es muy importante para la degradación de lipos. ¿De qué se encarga? Degradación de lipos. Esta sí va a ser una enfermedad genética. Si no me equivoco, es el gen. Sí. Van a ver que muchos tienen el nombre de lo que está mal. O sea, por ejemplo, de la enzima. Y este se va a ubicar en el cromosoma 15, si no me equivoco. Entonces, este va a sufrir una mutación que va a hacer que se pierda la actividad de esta enzima de acá. Y eso va a provocar que nuestros gangliosidos se acumulen en las neuronas. Es por eso que va a haber retardo psicomotor progresivo. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros sabemos que en el cerebro van muchas neuronas y al haber una acumulación de algo que no debería estar ahí, ¿qué es lo que va a producir? Daño a nivel neuronal. Y yo me acuerdo que nos hicieron estas preguntas con otros casos. Nos dijeron, ok, ¿por qué convulsiones? Y tienen que llegar al punto de poder deducir o saber que es justamente por esto. O sea, te están diciendo GM2 está, que es una enzima que está en nuestras neuronas, o bueno, junto a nuestras neuronas, y se van a acumular en nuestras neuronas, específicamente del sistema nervioso central, si se dan cuenta. Entonces, al haber un acúmulo de esto, se va a causar un daño progresivo y esto es lo que va a generar muerte neuronal. Y es por eso que hay un retardo, es por eso que hay ceguera, es por eso que hay convulsiones. La XA, esta enzima, generalmente lo que va a hacer es catalizar con nuestro GM2, con nuestros nucleócidos GM2. Y lo que van a hacer es hidrolizar un enlace glucosídico específico del GM2.
y lo va a transformar a unos metabolitos más simples. Eso es lo que hacen normalmente, pero al no haber esta enzima o estar en mal funcionamiento, no va a poder hacer. Entonces, al no metabolizarse, se acumulan, ya les había dicho que es lisosomal, se van a acumular en los lisosomas y van a causar hinchazón, inflamación, y es lo que va a generar el daño progresivo, o bueno, el daño neuronal. ¿Por qué? Porque se genera un estrés lisosomal, hay una disfunción, no sé, de las mitocondrias y se va a activar la apoptosis, que es un mecanismo también de nuestras células. Mm, por lo que sé, esta enfermedad se puede medir si es que hay una actividad baja de esta enzima, tanto en leucocitos como en fibroblastos. Bueno, también hay lo más simple que es un examen genético o estudios prenatales. Voy a escribir aquí. Pues, aquí lo tengo más o menos. No, hidroquisis. Este aumento es el que causa el daño. Como en español. Y esto es lo que causa daño, ceguera o complicaciones. ¿Qué más? Podemos tocar otra enfermedad, pero dígame. O algo que quieran que les repita, que me explique mejor, claro, más lento. De repente en sí de lípidos. Nada. Sí. Bueno, es que no se pronuncian. Seguiremos con uno en tiempo. Sí, lo voy a terminar para terminar todos. Ok, en cuanto al déficit de esfingoliminasa, ¿qué va a ser? Tanto tipo A como tipo B, porque el tipo C es distinto, es una alteración en el colesterol. En el tipo A y en el tipo B se va a dar esto. Mm, también va a ser una alteración genética que va a ser en el gen S, M, T, no, P, T1. Y este gen es el que nos codifica para la esfingomilinasa ácida, que es ese gen. ¿Ok? ¿Qué hace esta de acá, esfingomilinasa ácida? Lo que hace normalmente es hidrolizar la esfingomielina en ceramina, esta de acá, y en fosforilurio.
o fosforil, sí, fosforilcolina. Entonces, cuando hay la pérdida de la función de la esfingomielina A, va a llevar obviamente a la acumulación de esfingomielina, porque no podemos degradar la esfingomielina. Y si no podemos eh, hidrolizar, mejor dicho, la esfingomielina, esto también se va a dar dentro de los lisosomas. Se va a dar esta acumulación. ¿Y qué es lo que va a producir? Que no haya ni ceramidas ni fosforilcolina. ¿Cuál es su impacto en nuestro metabolismo o su impacto en nosotros? Se va a acumular esta esfingomielina generalmente en órganos como el hígado, el vaso, el cerebro, si no me equivoco, y pulmones. Y cuando nosotros tenemos la falta o reducción de una ceramida, va a haber problemas tanto en la homeostasis de membranas celular. ¿Por qué? Porque la ceramida es un lípido muy importante tanto para la señalización celular como para nuestra homeostasis de las membranas. La de tipo C es un poco distinta. Su defecto va a ser en el gen PC1. Generalmente en el NPS2, que creo que está cerca del 3 a 5%. Estos van a generar proteínas muy importantes para el transporte intracelular del colesterol y también de lípidos en los endosomas y lisosomas y en el retículo endoplasmático. ¿Cuál es su mecanismo bioquímico? Nosotros sabemos que tenemos el colesterol libre y otros lípidos como los glúcidos, y estos se van a acumular en los lisosomas debido a que no hay un transporte, o sea, el transporte es defectuoso, porque no basta con tener bien ahí toda nuestra producción, sino que también necesitamos un transporte para que salga. Y si no tenemos ese transporte, es que no va a poder salir, se va a acumular. Esto va a afectar a procesos como la síntesis de membrana, la señalización lipídica, lipídica y la homeostasis, obviamente. Entonces, y entonces va a generar un daño celular, ¿por qué? Por la acumulación del colesterol libre, de algunos aminoácidos que van a generar estrés en nuestro retículo endoplasmático, y esto va a generar una disfunción mitocondrial y también una muerte, por ejemplo, neuronal. Por eso que hay un daño neurológico progresivo. De estas, la más severa es la tipo A. La tipo B es de las más leves y esta es progresiva. Dentro de estos daños neurológicos, yo sé que ustedes ya han llevado neuro, sí, ya han llevado neuro, entonces aquí nos va a generar cosas como taxia, nos va a generar distonía, y nos va a generar, dentro de muchos otros, estos son los más comunes, demencia. Después
La hepatosplenomegalia va a depender de la progresión y también su grado de daño también va a depender de la progresión de la enfermedad. ¿Con qué podría medirlo? Bueno, pruebas genéticas para los genes, para la redundancia, y, por ejemplo, medición de esfingomelinas o pruebas de colesterol libre para evaluar. Pruebas de colesterol libre va a ser generalmente en el tipo C. Ujú. Ok. ¿Qué más? A ver, azúcar. Uy, sí, sí, estos sí son comunes. De repente, espera, espera. Ya. Ok, bueno, en la hipercolesterolemia, eh, en este caso, este es autosómico dominante, se caracteriza por niveles elevados de colesterol en la sangre. Mm, específicamente va a ser LDL, basta. Y eso es lo que va a predisponer a un desarrollo eh, temprano de enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas. Entonces, ¿cómo es que ocurre esta enfermedad? Mm, ok, sabemos que el gen LDR va a ser el principal, pero si no me equivoco, había otros dos o tres genes que pueden estar involucrados, pero principalmente va a ser el gen LDR. ¿Qué es lo que pasa? Una mutación en este gen lo que produce es una reducción o pérdida de la funcionalidad de nuestro receptor de LDL. Este es un receptor. ¿Y dónde se ubica este receptor? En nuestra superficie celular. La disminución de este LDL va a hacer que disminuya la captación del LDL por el hígado y otros tejidos. Entonces, si es que no hay esta captación en el hígado, entonces va a haber una elevación en sangre de este LDL que va a estar circulando en el plasma. ¿Qué más? Este LDL va a elevar o va a llevar el colesterol hacia nuestras células generalmente, pero en esta hipercolesterolemia familiar, estos niveles altos de LDL van a saturar nuestros tejidos. Y lo que va a favorecer son depósitos en nuestras paredes arteriales. Y eso va a iniciar esto de acá, que es una placa de ateroma. Y puede generar arteriosclerosis, por ejemplo. Algo muy común que van a ver son las placas de ateroma, porque básicamente son placas llenas de lípidos. Entonces, vamos acá. Ok. ah, Normalmente nuestro hígado es el que va a eliminar el LDL del plasma al captarlo y degradar. Eh, ¿Qué más? Bueno, el L va a captar y degradar. Estas generalmente son lipoproteínas y proteínas.
proteínas. Y se van a encontrar en los lisosomas. Si se dan cuenta, casi todas las enfermedades relacionadas con los lípidos van a ser enfermedades lisosomales. Entonces, por ahí se les pregunta enfermedades lisosomales. Esa es una categoría de enfermedades. ¿Qué más? Ah, ya, sí, sí, sí. Degrada las lipoproteínas. Este es el que genera un ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo podrían diagnosticar esto? Mm, puede ser con enfermedad, con pruebas, por ejemplo, de colesterol total y LDL, donde el LDL tiene que aparecer aumentado. ¿Qué más? Análisis genético, obviamente, por el gen. Y algo que tienen que tener muy en cuenta es que las enfermedades genéticas generalmente aparecen en otros miembros de tu familia. Es más común que aparezcan en miembros de primer grado, tu mamá, tu papá, tus hermanos, pero también pueden aparecer en tus abuelos, en tus tíos. ¿Qué se hace cuando tienes uno de, por ejemplo, el colesterol familiar? Tienes que inhibir la síntesis hepática del colesterol y tienes que incrementar la expresión de estos receptores LDL. Yo me acuerdo que había una enzima, ah, déjenme confirmar, no quiero decirle cualquier cosa, pero creo que son estatinas. Ya. Sí. Las estatinas, por ejemplo, son un medicamento que se utiliza en esto. Y lo que hacen es inhibir una enzima que es la HMG reductasa. Y lo que hace esta es justamente disminuir esta síntesis hepática de colesterol y lo que va a incrementar es los receptores LDL. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que todas las enfermedades importantes que podría ser que les venga en un examen, por ejemplo. Aunque la verdad de lípidos no viene mucho, pero podría ser. Ya está. Igual si tienen alguna pregunta sobre algo, dudas, no escuchar, nos pueden avisar y les explicamos, normal. Si no, eso sería todo. Como siempre, el libro que usamos es Nemir principalmente, y a mí particularmente me gusta mucho este, así que siempre lo uso. Pero por ahí, si tienen alguna consulta, pregunta, dudas, lo que sea, nos avisan. Y eso sería todo por hoy. No se olviden de revisar la grabación de April, que la va a estar subiendo hoy, que va a estar tocando más a fondo la parte de lípidos, si no me equivoco, también un poco del código de azúcares. Así que va a estar muy, muy chévere su clase. Está preparado, bien bonito. Que la van a ver. Ya les vamos a estar avisando cuando está subida. Y eso es todo.